Buen día para todos. El día de hoy en este espacio estaremos quienes hablan, Jenny Eliseth Vega León, mi compañera Sandra Milena Sánchez Bayona y mi compañero Luz Alberto Ullanizar. Vamos a hacer un recorrido por aspectos que han sido hito en políticas inclusivas. Para ello hemos desarrollado una línea de tiempo que nos ayuda a exponerles estos aspectos. Vamos a empezar nuestro recorrido por el periodo comprendido entre 1940 a 1950. Aquí a nivel de política internacional tenemos enfoque de derechos humanos universales tras la guerra. En legislación tenemos que en 1948 se da la Declaración Universal de Derechos Humanos y dentro de esta declaración en el artículo 26 se reconoce el derecho a la educación. Cuanto a política nacional, tenemos que en este periodo se ve que hay una educación elitista, limitada, con ausencia del enfoque inclusivo. En legislación nacional tenemos normas generales donde no se evidencia el derecho inclusivo y la educación es concebida, entendida como de acceso general, donde en la práctica se evidencia esquisse. En cuanto a anclas de este periodo, pues tenemos en inclusión el reconocimiento del derecho a la educación en 1948. En contexto, pues la reconstrucción mundial tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué podemos decir a nivel general de este periodo? Que la política global de derechos humanos origina el reconocimiento jurídico de derecho a la educación. Para continuar nuestro recorrido, vamos a tomar el siguiente periodo que es 1950 a 1960. Aquí tenemos en cuanto a política internacional, pues la expansión de sistemas educativos. En cuanto a legislación, el desarrollo progresivo de derechos sociales. En cuanto a política nacional, tenemos una atención diferenciada. En este periodo se hablaba de personas anormales o discapacitadas. Entonces había una de educación diferenciada para este tipo de personas. En cuanto a legislación, pues la creación de instituciones de educación especial, donde se observa pues segregación al haber una educación separada. Antes de este periodo, pues en cuanto a inclusión, la institucionalización de educación especial y en contexto pues la expansión del Estado educador. ¿Qué podemos decir en general de este periodo? Que la política propone modelos segregados que se formalizan como legislación. Vamos a continuar nuestro recorrido en el periodo comprendido de 1960 a 1970. Aquí, en política internacional, tenemos la educación como un derecho universal. En legislación internacional, pues tenemos con 1966, se da el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En cuanto a política nacional, tenemos la ampliación de cobertura educativa. Y en cuanto a legislación nacional, tenemos que se observa que hay reformas como a nivel de Latinoamérica en cuanto a todo lo educativo. Antes de este periodo, en cuanto a inclusión, pues la educación como un derecho exigible, que es lo que se da en el Pacto de 1966. En contexto, la consolidación del Estado social. ¿Qué podríamos decir a nivel general de este periodo? Pues que la legislación internacional obliga a los estados a ampliar el acceso a educación. Para continuar nuestro recorrido, le voy a dar la palabra a mi compañera Sandra Milena para que nos continúe este recorrido que estamos haciendo por estos aspectos ITA. Sandrita, te escuchamos. En esta diapositiva presento la evolución de la educación inclusiva entre 1970 y el año 2000, tanto a nivel internacional como nacional. La primera década, que va de 1970 a 1980, la podemos caracterizar de la siguiente manera.
En esta década, el enfoque que predominaba era el enfoque asistencial, es decir, no se hablaba aún de inclusión como tal. A nivel internacional, surgen documentos importantes como la Declaración de la ONU de 1971 y 1975, donde por primera vez se reconocen los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, aunque ya se hablaba del derecho a la educación, este se daba en espacios separados, lo que conocemos como educación especial. Es decir, las personas eran separadas en grupos distintos. En Colombia, esto se refleja en el decreto 088 de 1976, que organiza el sistema educativo, incluyendo la educación especial, pero también desde un modelo segregado. Como ancla histórica, podemos decir que aquí inicia el reconocimiento de derechos, pero todavía sin una inclusión real. El siguiente decenio es el que va de 1980 a 1990. En esta década se da un cambio importante. Se empieza a hablar de integración educativa. Durante la década de 1980 se consolidaron políticas de integración educativa que dieron paso en los años 90 a la formulación de marcos normativos sólidos que reconocen la educación inclusiva como un derecho fundamental, tanto a nivel internacional como nacional. A nivel internacional encontramos hitos como el Año Internacional de las Personas con Discapacidad en 1981, el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad en 1982 y la Convención sobre Derechos del Niño en 1989. Esto impulsa la idea de que los estudiantes con discapacidad puedan estar en escuelas regulares. En Colombia, el Ministerio de Educación empieza a promover la creación de aulas especiales dentro de colegios regulares, lo que marca el inicio de la integración. Como ancla, aquí pasamos de la educación especial a la integración, aunque todavía no hay una inclusión completa. El siguiente decenio es el que va de 1990 al año 2000. En esta etapa ya se consolida el concepto de educación inclusiva como derecho. A nivel internacional aparecen documentos claves como la Declaración de Homestead en 1990, la Declaración de Salamanca en 1994. Estos plantean que todos los estudiantes deben aprender juntos, sin importar sus condiciones. En Colombia, esto se fortalece con la Constitución de 1991, que reconoce la educación como un derecho sin discriminación, la Ley 115 de 1994 y el Decreto 2082 de 1996. Aquí la inclusión ya no es solo una idea, sino una obligación legal. Para cerrar con estos 3 decenios, podemos decir que en 1970 se hablaba de una educación especial, es decir, separación. En 1980 ya se hablaba de integración, acceso parcial a la escuela regular. Y en 1990 es cuando ya se empieza a hablar de inclusión, derecho a aprender juntos. Esta evolución muestra cómo la educación ha ido avanzando hacia un modelo más equitativo y humano. Muchas gracias, compañera Sandra, por su intervención. Ahora vamos para el periodo que compete entre el año 2000 y 2010, la cual la educación inclusiva pues empieza a posicionarse a nivel internacional como un derecho humano fundamental. Este cambio se evidencia principalmente con la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006 de la ONU, la cual establece que todas las personas deben acceder a una educación sin discriminación y en igualdad de condiciones. A partir de este momento, la inclusión deja de ser vista como una opción y se reconoce como una obligación de los estados. Por otro lado, en Colombia, durante este mismo periodo, se empieza a generar avances importantes como la Ley 1145 de 2007, que fortalece el Sistema Nacional de Discapacidad. Sin embargo, el enfoque predominante era la integración, es decir, el estudiante debía adaptarse al sistema educativo existente sin que éste se transformara completamente para responder a la diversidad. Posteriormente, entre el año 2010 y 2020, la educación inclusiva se consolida a nivel global como un eje central del desarrollo educativo. Esto se evidencia con la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que plantea garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad para todos. Además, la observación general número 4 del año 2016 refuerza que la inclusión no es solo acceso, sino un proceso de transformación profunda del sistema educativo que implica cambios en la cultura, las políticas y también las prácticas. En el caso de Colombia, este avance se refleja en el decreto 1421 de 2017, el cual establece lineamientos claros que para la atención educativa de personas con discapacidad, incluyendo ajustes razonables y apoyos pedagógicos. A pesar de estos avances, aún existe grandes retos importantes, especialmente en la formación docente, la adaptación curricular y la eliminación de ciertas barreras dentro de las instituciones educativas. Finalmente, es importante destacar que la educación inclusiva ha evolucionado de ser un tema de acceso a convertirse en un enfoque de justicia social, donde el objetivo principal es garantizar que todos los estudiantes no solo estén en la escuela, sino que también participen, aprendan y desarrollen en igualdad de condiciones. Bueno, muchas gracias por su atención.